¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de viernes, esto es Orden del Día. Exactamente la hora 11 en la República Argentina en este momento. Estamos comenzando este programa después de una semana importante, básicamente por todos los anuncios que tienen que ver con la actualidad económica, con todas las comunicaciones que llegaron por parte de la Secretaría del Tesoro en los Estados Unidos, por todo lo que implica eso en cambios de la escena política, porque se realizó la primera reunión de comisión en torno a lo que es el presupuesto 2026, la posibilidad también de sesión la semana que viene, así que bueno, hay un montón de puntas y puntos para tratar. Primero la saludamos a ella, Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Muy buenos días, Pato. Sí, la verdad es que hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar la semana que viene. Sabemos que hay una idea de ir a sesión. Lo que no tenemos muy en claro es qué va a incluir ese temario, ¿no? Porque se abren un montón de ramas en este árbol opositor de intentar ir desde una moción de censura, en realidad avanzar con la interpelación del jefe de gabinete, ¿no? Tendrían que primero emplazar la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, pero está la idea de reflotar y meter eso en agenda. Después también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, la ley que modifica a los decretos de necesidad y urgencia, que es un tema muy sensible para el gobierno. Yo creo que esa va a ser la batalla principal de acá a octubre, porque realmente es una ley que, de conseguir una amplia mayoría, podría complicar no solamente al gobierno de Javier Milei, sino que a cualquier otro gobierno que continúe. O sea, realmente marcaría un antes y un después Porque, en a la ver, dinámica. este tema es muy importante por la particularidad de lo que es el poder menguado parlamentario de este gobierno, que llega como consecuencia de un resultado en segunda vuelta. Hasta aquí los gobiernos llegaban a una representación parlamentaria más nutrida en diputados y senadores. Acá llegó con muy pocos senadores, muy pocos diputados y no sé si la única, pero una de las formas de gestionar era con los DNU. Si te quedas sin los DNU es más de un brazo, es un brazo y medio, efectivamente. Sí. Y bueno, y en el medio está el presupuesto, ¿no? Que empezó a tratarse esta semana, pero que asoma a ser como una especie de cocina a fuego lento para el gobierno, de, bueno, sí, vamos a convocar reuniones de comisión informativas, vamos a traer progresivamente a los funcionarios, cosa de que avance el tratamiento en comisión, pero en realidad se sabe que el presupuesto se negocia en paralelo con los gobernadores, y en este contexto en el que el gobierno está tratando de atrincherarse para de alguna forma evitar y poder defenderse ante los emplazamientos que va a querer la oposición en el marco del presupuesto también. Bueno, está la novedad de la semana, ¿no? El tema de la semana, que fue el anuncio del préstamo de Estados Unidos, ¿no? Que eso reconfigura mucho la política, no solamente en los mercados, ¿no? Entonces, ahora el gobierno nacional va a buscar conseguir esa gobernabilidad que supo tener, pese a tener mucha tensión en el medio. Que eran los primeros meses del 20, los primeros meses de gestión, finales del 2023 y primera gran parte del 2024. Sí, que fue cuando pudieron sacar la ley de bases, aunque fue una ley de bases, como le dicen algunos, XS, en comparación a lo que quisieron hacer, ¿no? Pero volver a construir ese tipo de consenso. ¿Por qué? Porque más allá de la cantidad de bancas que pueda ganar el oficialismo, con un buen resultado electoral o con un mal resultado electoral también. Es un número que te puede, con mucha suerte, te puede hacer consolidar tu tercio y evitar el rechazo a los vetos. Pero no son 129 para abordar reforma impositiva o reforma laboral, por ejemplo. Exacto, que son temas que son prioritarios y que se busca ir a una sesión extraordinaria para poder avanzar en este sentido. La realidad es que lo que te dicen muchos del oficialismo es, mira, nosotros no necesitamos poder blindar los vetos, necesitamos poder sacar reformas. Entonces, ese es el objetivo a partir del año que viene, en ese segundo tramo de gestión del gobierno de Javier Milei. Y en ese sentido vamos a ver que en plena campaña electoral, donde el gobierno va a competir con muchísimos gobernadores, con muchísimos sectores políticos, al mismo tiempo va a intentar reacomodar ese diálogo. Esa es la parte, mira, te iba a preguntar eso, esa es la parte que a mí no me termina de cerrar. ¿Cómo lo van a hacer? Claro, porque yo creo que hay dos etapas que son imposibles de juntar, son el agua y el aceite.
Digo, está claro que el gobierno entiende que tiene que volver a dialogar con esa parte fundamental de la oposición que se fue desgranando de aquella ley bases donde el gobierno decía: yo con 160 diputados hablo y 100 están afuera. Ese esquema se modificó y hoy son 140 los que están enfrente y son apenas, con suerte, 80, 90 los propios. El gobierno me parece exacto y adecuado que quiera modificar esa ecuación. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso hasta el 26 de octubre? Es muy difícil. Y el resultado de la elección va a ser un parteaguas. Sí. Depende del resultado, el gobierno estará más empoderado y dependerá del resultado para que tenga más o menos margen de acción. Pero chocar y tratar de conciliar junto a la vez parece difícil. Por lo menos hasta octubre e incluso te diría hasta el 10 de diciembre, ¿no? Y hay otro tema que también tiene que ver con, tal vez para afuera resulte un poco chino, pero acá adentro no es chino, que es que se va a empezar a discutir todo lo que tiene que ver con autoridades de la Cámara, que es un tema muy de adentro, pero que pesa. Sí, porque además esto también tiene que ver con la reconfiguración del diseño político que va a tener el gobierno después de las elecciones dentro de la propia cúpula. Y no te hablo solamente de el reparto de cargos, a ver quién queda como ministro. O sea, es una cuestión de diseño en cuanto a quién es el piloto, por decirlo de alguna forma, ¿me entendés? Sí. Porque bueno, parte de las críticas que se hicieron internamente durante este año fue eso, ¿no? ¿Por qué lo ponen a Lisandro Catalán como ministro del Interior? ¿Por qué hacen una mesa federal donde Guillermo Francos es el que la encabeza? Porque de alguna forma el gobierno, después de la derrota bonaerense, se replanteó esto de no podemos tener muchos canales de diálogo abiertos, porque eso, cuando hay crisis... Centralicemos en Catalán y Franco. Centralicemos, ordenemos, porque cuando hay crisis, esos desórdenes se notan todavía más. El tema es, yo tengo que gestionar y tengo que llevar este barco a puerto hasta el 2027. Solo pude con algunos tropiezos, hoy hay un problema enfrente, lo que tengo que ver es quién sumo, qué marinero subo al barco. Ahora, claro, los que se suben te van a pedir cosas. Está en el dueño del timonel acceder o no acceder. Durante mucho tiempo no accedías porque creías que tu rumbo era el rumbo correcto. Ahora, bueno, está claro que tenés que subir otros al barco y ver cómo podés conciliar tu modelo con ese modelo también de los que se suben, ¿no? Sí. Es un trabajo. Sí, es un trabajo. Sí, ese va a ser el desafío y vamos a ver cómo se va dando esa transición después de las elecciones. Muy bien, ella es Daniela Romero, lo tenemos a Gonzalo Solaberrieta para dentro de un rato, tenemos también una nota, esto es Orden del Día, títulos por favor. Asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Tras el emplazamiento, comenzó el debate para modificar el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, tema al cual hacía referencia Daniela Romero. Comenzó el debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, va a exponer el próximo 1 de octubre. Juan Manuel Olmos presentó el plan de trabajo 2026. El titular de la auditoría aceptó ampliar estudios e informes sobre la ANMAT y la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, Romero, vamos con tus placas. Dale. Porque estoy mirando la primera que dice polémica por la ley de emergencia en discapacidad. Tiene que ver con esta ley que fue votada en diputados y senadores, fue vetada por el Ejecutivo, se rechazó el veto en ambas cámaras y hace varios días, pero particularmente ayer, otra vez Guillermo Francos dijo que no hay ninguna posibilidad porque el Congreso le debería decir de qué partidas tiene que tomar el jefe de gabinete para readecuarlas. Y como eso no está, no hay ninguna posibilidad de avance. Y lo que vi los otros días, estaba acá en uno de los bares aledaños a este Congreso, y hay algunos referentes muy importantes en los familiares de discapacitados. Estaban varios reunidos, caras que ya he conocido,
Porque claro, se suponía que era una batalla ganada. Ahora está otra vez el tema congelado, así que el lío sigue, Sí, ¿no? más que aparte que está congelado a viva voz, ¿no? Porque Claro, es algo que explícitamente dice el decreto de promulgación. Esto hablamos esta semana, ¿no? De cuál sí, es la polémica detrás de la ley de emergencia en discapacidad. Básicamente, el Congreso insistió y el Ejecutivo promulgó, pero suspendió la ley por no tener una fuente de financiamiento. A partir de esto, es que esto se dio a conocer el lunes, sorprendió a muchos del propio gobierno que no sabían que esto iba a pasar, o al menos no de esta manera. ¿Y cómo reaccionó la oposición? Ok, entonces vamos a avanzar en este pedido de moción de censura que básicamente no tiene muchos precedentes, Pato. O sea, la verdad es que un poco en el gobierno se quedan más tranquilos con el hecho de que va a haber claramente peleas reglamentarias si se quiere avanzar en este sentido. sí. Por ejemplo, ¿cuál es la causal de moción de censura contra Guillermo Francos? Lo que te alegan es, bueno, en la ley de emergencia en discapacidad se le pedía, se lo faculta al jefe de gabinete a reasignar las partidas. Lo que te dicen el oficialismo es, si vos no tenés una fuente de financiamiento, no especificás de dónde sacar esas partidas, entonces no es válido, ¿no? El planteo. Pero así todo, lo que sí se pudo hacer se hizo. ¿Por qué? Porque pasó desapercibido, pero hubo un aumento a la Agencia Nacional de Discapacidad, Sí, una disposición de esa promulgación. que básicamente era lo que le reclamaban los radicales con peluca antes, Sí. que tiene que ver con que por una resolución como pasó del Ejecutivo, se elevan los montos del nomenclador que cobran. Claro, exacto. Exactamente, Esto era para hacer una actualización de los nomencladores a partir del 1 de octubre. Que exactamente. igualmente desde el sector te dicen, esa actualización recién se cobra el año que viene, o sea, es un aumento que llegaría tarde de todos modos y no se entiende bien cuál es el porcentaje de aumento dentro de los nomencladores. Hay un 80% de desfasaje desde diciembre del 2023, eso es un poco lo que te vienen alertando, pero básicamente, si vamos al tema argumentativo, desde el gobierno te dicen, no, mirá, o sea, el Ahora, jefe de gabinete tenía que reasignar las partidas. No especificaste sí. de qué partidas tenemos que reasignar. Lo que pudimos hacer lo hicimos y lo dispusimos porque sabemos que este era un reclamo de los prestadores. Entonces, no hay un argumento sólido para avanzar en la destitución de un funcionario Ahora, como el jefe de un gabinete. tema donde vos no me vas a poder responder, me imagino, Romero, tal vez puedas, pero es difícil. A mí lo que no me termina de cerrar es si el horizonte racional, entendible, lógico, como una cuestión de Estado que tiene el gobierno es, che, vamos a buscar un consenso después del 26 de octubre, después del 10 de diciembre, va a haber renovación de autoridades, vamos a ver cómo queda el mapa electoral, pero tenemos que gestionar 2 años y tenemos que ver si se recompone aquello que fue la mayoría de la ley bases. Si esa es la idea y vos tenés que pensar en ese mañana que está acá a la vuelta, porque ahora el miércoles es 1 de octubre, digo esto de pelearte otra vez con toda la oposición que ya te ganó en la primera votación, que te rechazó el veto. Digo, no hay una estrategia de decir, no respondo, está bien, voy a ver qué hago, congelo yo como ejecutivo el tema de la ley de discapacidad, si Sí. tengo algún recurso lo hago, pero no voy al choque, porque voy al choque ahora, en octubre, y en noviembre quiero sentarme a negociar. No hay un espacio por lo menos para decir, no, este lío lo corro, ¿viste? Y hablamos de otra cosa, y veo los resultados, y cuando yo me vuelva a sentar, che, ¿qué hacemos con la Sí, discapacidad? es una pregunta que yo le he hecho a varios esta ¿Viste? semana, Claro, porque es un claro. poco contradictorio quizás Es ver siempre lo que queda, es siempre pelea, pelea, Sí. confrontación, confrontación. Pero bueno, No hay nada. nada Y más digo, confrontativo que decir suspendo la ley que acabas de insistir. claro. Pero bueno, Y abogados que, yo los otros días contaba, y abogados y constitucionalistas que no es gente que esté militando en contra de los libertarios, pero que le parece sí, pero razonablemente que en temas institucionales se sí. están superando Bueno, cuestiones. ahí está otra Dale. pelea reglamentaria. Sí. La oposición te dice que esto es inconstitucional, quieren declarar esto de nulidad absoluta, hay denuncias penales por incumplimiento de funcionario público, no solamente a Guillermo Francos o al presidente, sino también a otros funcionarios importantes que están en la reglamentación, en la cuestión jurídica, ¿no? Pero aparte también, por el otro lado, el gobierno te dice que en realidad, si vamos a ir a la cuestión normativa, es parte de la ley de administración financiera el hecho de tener que contar con partidas, si no se puede suspender una ley. Si no contás con el financiamiento, se puede suspender una ley. Eso es lo que te alegan, o sea, justamente Sí, pero lo que pasa que normativamente. es una Es discusión una muy discusión muy legal. que en lo político me parece que vos decís, bueno, tengo que discutir 20 cosas con la Sí. oposición.
esta, digo, vamos, total, no necesito ponerla, empezar a aplicarla mañana, pero bueno, nada, bueno, ese es otro de los argumentos, ¿no? Claramente de esa batalla que se va a dar o que se está dando en redes, pero que se puede llegar a dar en el recinto. Por otro lado, también, ¿cuál es la batalla normativa, reglamentaria, mejor dicho? Tenés una placa, acá tenés, esta es la primera placa. Pero digo, bueno, dale, terminemos con esta y voy a la segunda, que hay un número que no conozco, Romero, no, sí, pero quiero terminar con el tema de la moción de censura. Otra cuestión reglamentaria es, bueno, como esto no tiene precedentes, en el oficialismo también te cuestionan si en realidad tiene que haber un pedido específico para desplazar al jefe de gabinete. Y cuándo se tiene que dar ese pedido, ¿no? Porque lo que hubo hasta ahora y lo que se puede llegar a emplazar en la próxima sesión, la semana que viene, es la interpelación del jefe de gabinete para iniciar un pedido de moción de censura. Pero si después quieren avanzar con su destitución, bueno, tiene que haber otro pedido específicamente para eso. ¿Y cuándo se puede dar? El mismo día de la interpelación del jefe de gabinete, cuando el jefe de gabinete eventualmente venga a dar su exposición, o tiene que ser aparte también ser emplazada y también ser tratada en paralelo. Entonces van a haber discusiones reglamentarias para, obviamente, que no avance esta iniciativa de la oposición, que por ahora, Pato, porque esto es dinámico, la oposición cree que tiene los votos para poder hacer ese emplazamiento la semana que viene. Hay que ver cuánto es el margen que tienen como para poder avanzar, porque hay muchos sectores opositores, quizás más medios, que a Guillermo Francos lo ven como la figura negociadora, no van a querer sacar a alguien del gobierno que es justamente el puente entre el Congreso. En el gobierno te dicen, ¿no? A mí me dicen, estamos hablando con todas y con todos, salvo donde hay cuestiones personales, que básicamente son viejos rencores con gente que fue parte del gobierno libertario y después se han ido desgranando, salvo con algunos casos particulares en el gobierno. Me dicen, queremos hablar y tenemos diálogo con todas y con todos. Me parece que debe quedar algún viejo afecto por ahí, algún vínculo libertario que terminó mal, y el peronismo, pero con el resto quieren hablar con todos, así que bueno. Sí, eso va a ser la idea de acá. ¿Qué es en esta placa? ¿Cuál es la 26122? No, esa es la ley que modifica los regímenes de decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Claro. ¿Cuál es la idea, Pato? Vamos a esa placa. La idea es dictaminar el martes 30 y el miércoles 1 de octubre pedir esta sesión y poder sancionar esta ley. Porque esta ley ya tiene la aprobación del Senado, no nos olvidemos de eso. Cuando fue el emplazamiento, habían determinado que esta semana se reunía por primera vez la comisión y la semana que viene iban a avanzar en el dictamen. Entonces, el plan de la oposición es ese. Pero en el medio, esta ley, a ver, de más está decirlo, ya un poco lo anticipan en Casa Rosada, va a ser vetada eventualmente. Si esto prospera, porque el gobierno claramente no va a resignar la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que vos decís es cierto. Lo que pasa es que el gobierno también lo que tiene que hacer de manera, no sé si urgente o imperativa, pero el gobierno tiene que modificar esta situación en el Congreso, porque es una atribución tuya la del veto, pero no puede ser una gimnasia permanente, tiene que ser una excepcionalidad. Por eso el gobierno necesita trabajar, necesita trabajar para que estos hechos no se le produzcan. Pero es muy difícil, y esto en el gobierno también te lo reconocen, poder de alguna forma pensar que no van a poder cerrar el Congreso, claramente. La oposición está valentonada, eso es una realidad. Por otro lado, estamos en campaña electoral, entonces lo que te dicen es, bueno, nosotros sabemos que hasta el 26 de octubre esto vamos a tener que ponernos a la defensiva para poder atajar los goles, porque no van a poder frenar del todo la idea es que salga esto, el presupuesto no, pero esto podría salir antes del 26. Bueno, pero acá está el tema del presupuesto, porque ¿cuál fue el problema? Esta semana se empezó a tratar el presupuesto 2026. Sabemos que el gobierno quiere hacer una cocina a fuego lento. La oposición, Nicolás Mazzot fue vocero de esto en la reunión de comisión, lo que quería era fijar un cronograma de reuniones, ¿no? Que sea 2 veces por semana. ¿Para qué? Para que justamente se pueda fijar una fecha de dictamen, que si no me equivoco sería la 1ª de noviembre. Lo que habían hablado en su momento, hay que ver qué es lo que cómo se ponen de acuerdo con eso. ¿Para qué? Para que el Senado pueda también aprobar el presupuesto antes de que terminen las sesiones ordinarias. Es decir, que el Congreso apruebe el presupuesto con la composición que tiene hoy, no con la composición que vendría con el recambio legislativo, que va a ser favorable para el oficialismo. Muy vivos, ¿no? Obviamente. Entonces, en esta discusión, obviamente, el gobierno no va a querer hacer eso, y en un intento de también bloquear este pedido de sesión que quiere avanzar
con el tema de los decretos de necesidad de urgencia Sí. y posiblemente el emplazamiento de moción de censura, es convocar a la reunión de presupuesto el miércoles. Ese mismo miércoles que quieren pedir la sesión. Claro. Porque, bueno, un poco lo que habían hablado el otro día era, hagamos un cronograma Sí. para poner fechas de reunión, también para especificar qué funcionarios vamos a pedir que vengan. Y serían los martes y los jueves. ¿Para qué? Para que los miércoles, que es el día más probable de sesión, Obviamente. quede libre. ¿Qué hace José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto? Convoca la reunión de la comisión los miércoles. Claro, Entonces, exactamente. hay una puja ahí por la agenda con Sí. un tema que es claramente central, ¿no? Entonces, se pone en discusión, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a la siguiente placa. Sí. Porque ahí yo puse martes 1 de octubre, es miércoles, me equivoqué yo, en la placa. Claro, miércoles, exactamente. Sí. José Luis Espert citó a el funcionario que sabemos que es el funcionario de los números, el que siempre viene al Congreso a dar explicaciones sobre lo que hace el Ejecutivo, que es el secretario de Hacienda, Carlos Huberman. Ese sería el primer titular de la funcionario. Oficina de Presupuesto del Congreso, además. Sí. Sí. Él sería el que venga al Congreso de la Nación, a la reunión de presupuesto el miércoles que viene, para empezar a hacer este tratamiento, estas reuniones informativas sobre el presupuesto. Ahora, es el mismo día que quieren hacer la sesión, hay que ver qué es lo que termina pesando más. Sí. Y siempre, obviamente, va a depender de la cantidad de números que tenga la oposición. Lo ¿no? que pasa que, a ver si coincidimos, Romero, por lo que hablamos por separado, pero estamos atravesando una etapa muy interesante que es la siguiente. Creo que tanto el oficialismo como la oposición, desde acá hasta el 26 de octubre y hasta el 10 de diciembre, es como que uno camina sin la posibilidad de agarrarte a algún tipo de medida de seguridad, a alguna baranda de la escalera, y no sé si completamente a ciegas, pero con poca visibilidad. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser lo que viene después de octubre o el 10 de diciembre? Lo que viene dependerá absolutamente de cómo sea el resultado de las elecciones. Esta voluntad de diálogo o voluntad de confrontación. Porque el gobierno naturalmente trabajó muy empoderado a partir del resultado de noviembre del año 2023. El gobierno se vio absolutamente respaldado, 56%, y dijo razonablemente, este es mi tiempo y voy a hacer estas cosas. Ahora, lo que pasa es que veremos el 26 de octubre, a lo mejor está el mismo número para el gobierno y entonces el gobierno dirá, este es el rumbo, sigo, y la oposición deberá mirar ese respaldo. Ahora, puede ser que haya otro resultado, donde el gobierno diga, mirá, aquel número que a mí me consolidó en diciembre del 2023, hoy es otro, está morigerado, y también lo que pasa con la oposición, porque la oposición, después del resultado de diciembre del 2023, dijo, che, este es el número, yo tengo que acompañar, y eso facilitó la ley bases. Sí. Ahora, si el resultado es otro, la oposición también, que es una oposición heterogénea, variada, donde hay desde experonistas a lilitos y radicales, también dirá, bueno, el número es este y yo acompaño hasta acá nomás, porque no está el número anterior, está este. Habrá que verlo, por eso me parece que sin ese dato estamos caminando a ciegas, me parece. Absolutamente. Sí, ellos... Y lo saben en los dos lados, Sí, en los el dos gobierno campamentos. de todos modos está bastante optimista con que van a tener un buen resultado Claro. electoral y que el primer lugar lo van a tener. ¿Cuál va a ser el número de ese primer lugar? Es la gran incógnita. Claro. También depende mucho de lo que pase en la provincia de Buenos Aires, porque también te advierten algunos consultores que si Fuerza Patria vuelve a sacar el 14%, Claro, se te complica todo. se complica y es puede el llegar a conseguir el primer lugar. 39% del padrón. Está claro, entonces... Y las otras dos cuestiones, que en esto viste que estamos midiendo finito, hay que mirar Córdoba y Santa Fe, que son el 8% cada uno, y Capital, ¿no? Sí, sí. Ahí se juega, sumale, agregale Pero Mendoza y ¿sabes Entre qué pasa? Ríos. El oficialismo lo que piensa es esto, no hay una fuerza opositora unificada en todo el país. No. Entonces eso para ellos les va a jugar a favor. Ahí estamos. Bueno, los datos, los números de Daniela Romero, estamos en orden del día, la pausa, ya seguimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Bueno, estamos en orden del día, mañana de viernes, atención, una semana, decíamos recién hablando con Daniela, muy intensa en todo lo que tiene que ver con básicamente la actividad económica y el respaldo explícito por parte del Tesoro norteamericano para con el equipo económico que encabeza Toto Caputo. Y el otro dato, un dato que se venía vislumbrando, pero bueno, uno habla con gente muy cercana al gobierno y te dicen, che, hay que ir señalando esto, que estamos entrando en octubre, pero lo que se viene pensando en las elecciones, pensando en el 10 de diciembre y pensando en lo que es la inauguración de la segunda etapa, esto es 25-27, lo que te están indicando por primera vez en mucho tiempo es que se va a intentar desde el Ejecutivo trabajar en políticas de consensos. Así que la verdad es como una novedad, me parece que significativa de este momento. Señor Gonzalo Solabarrieta, a ver, tenemos una nota con un hombre de la provincia de San Juan, pero ¿de qué hablamos? Dale. Bueno, Pato, buen día. Vamos a estar hablando de un evento que se realizó esta semana en el contexto de la importancia que tiene el Congreso de la Nación a la hora de legislar en lo que significan las materias de combustible y de minería, que de eso se trata justamente la entrevista que vamos a realizar en breve. Vamos a repasar algunas placas. Se trata de un encuentro de la agenda política en oil y gas y minería 2025, esto que tuvo la representación de diputados y justamente del Congreso en este evento, donde estuvieron presentes Gualberto Allende, del diputado de la provincia de San Juan y de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Minería, y el vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustible, Martín Maquieira, de La Pampa y del PRO, que hay que estar atentos a estas dos comisiones, porque alguna persona me dijo que hay alguna especie de idea de en algún momento unificar estas comisiones para trabajar en conjunto. No es algo firme, no es algo que esté propuesto en un papel, es simplemente ideas y comentarios que se hacen en Cualquier cosa que agilice el tratamiento de las leyes exactamente. Es bien recibido. Ese fue el argumento por el cual me dijeron que justamente está la idea de achicar la cantidad de comisiones en principio en general. Y una de las sería que se puede... elemental. Lo bueno, que pasa que en otros momentos de negociaciones políticas, cuando había que acordar algo, se inventaba una comisión. Y así entonces uno tiene un montón de comisiones, de las cuales trabajan muy bien las básicas y esenciales, que serán 8, 10, 12, y el resto hace trabajo de acompañamiento, así que la reducción es un buen camino. Bueno, esa es una idea. Estamos hablando, por ejemplo, de la minería, que en estos primeros 7 meses te está teniendo muy buenos resultados en materia económica, ¿no? Lógicamente, con las exportaciones generando ya durante estos primeros 7 meses más de 3.100 millones de dólares, ¿no? En materia de exportación. Esto fue organizado por el parlamentario ISP Consultores. Fue un evento donde un poco se dieron a conocer las ideas de cómo se puede trabajar de manera mancomunada. Fue un empuje, ¿no? También para hablar en materia de combustibles y de minería. Legisladores nacionales, funcionarios provinciales y representantes del sector financiero me decían que una de las ideas principales fue escuchar también a los empresarios por parte de los funcionarios para trabajar de manera mancomunada, porque son un ala y una pata muy importante a la hora de pensar en las inversiones. Objetivo del debate, bueno, los desafíos y oportunidades para generar divisas y crecimiento del país. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con el repaso de lo que fue este evento donde hubo representación de la Cámara de Diputados. Algunas de las conclusiones, bueno, que Argentina necesita una estrategia energética y minera de largo plazo, generar previsibilidad en las inversiones, lo cual genera obviamente un trabajo mancomunado entre las comunidades y las provincias, y la aceptación social y ambiental, que es otra de las cuestiones importantes, la materia ambientalista, que podría uno pensar, bueno, se puede incorporar a esta fusión con combustibles y con lo que significa la materia minera, pero a quien le consulté tal vez me dijo, es mejor que lo hagamos por separado, porque lógicamente ahí en esto de agilizar no hay tantas coincidencias con todo lo que significa el ambientalismo, respetándolo lógicamente, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo legislativo. Y lógicamente el rol principal de las provincias. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar justamente
Litio, cobre e hidrógeno son justamente los minerales principales que se estuvo pensando, ¿no?, en cuanto a las ideas, vectores claves para posicionar a la Argentina, lógicamente, a lo largo y a lo ancho del mundo, en esto de también la transición energética global, y también otro de los objetivos, la necesidad de la coordinación entre el Estado, las provincias, las empresas, lógicamente, y las instituciones financieras. Este fue uno de los puntos. Y para el cierre de este informe y también de lo que fueron las conclusiones de este evento, la obligación de incorporar prácticas sustentables, que es un poco lo que mencionaba recién, más allá de lo que puede ser el trabajo por separado, con lo que significa la Comisión, por ejemplo, de Medio Ambiente, no deja de ser una de las cuestiones que cuando se presenta un proyecto para explorar, por ejemplo, una mina, bueno, tiene que estar como uno de los cumplimientos fundamentales. No queda fuera de la cadena, no quedar fuera de la cadena de valores a nivel global, lógicamente otro de los objetivos. Y hablamos también del desarrollo energético y minero argentino, dentro de las conclusiones, y depende de los recursos disponibles y de la capacidad del país para generar confianza, previsibilidad y consensos duraderos. Son estos los puntos que se enmarcaron dentro del informe final de este evento. Entonces recordemos dónde hubo representación de la Cámara de Diputados con Maquiera por parte de La Pampa en todo lo que tiene que ver con materia del gas, y el vicepresidente de la Comisión de Combustibles y Energía aquí en Diputados, y de Gualberto Allende, el diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Minería. Bueno, efectivamente, la verdad que San Juan tiene una larga historia en materia de explotación minera. Han atravesado varios gobiernos, generalmente hubo acuerdos. Uno recuerda mucho las gestiones del gobernador Gioja, hubo acuerdos en su momento con el gobierno de Mauricio Macri, así que el tema minero, a diferencia de lo que pasa con otras provincias donde tenés mucha resistencia de sectores de la sociedad, en Mendoza resulta más difícil, en Chubut, bueno, en San Juan la verdad que el tema les ha funcionado desde hace mucho tiempo, y está esa cuestión que tiene que ver con un dato económico que habrá que ver si se puede consolidar exactamente en materia de números, de acuerdo a lo que uno imagina. Pero nosotros estamos exportando 3.000 millones de dólares en productos mineros, sí, antes era mucho menos, pero los datos que hay es que Chile exporta por 50.000. Y uno supone que la cordillera es esto, que tenés los mismos minerales de un lado y del otro, así que todavía tenés por acá, en materia económica, mucho camino por recorrer para llegar de 3.000 a 50.000. Habrá que ver. Es cierto que son temas siempre provinciales, los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias. Exactamente. Por eso los anuncios también del recientemente designado embajador de Estados Unidos en la Argentina, que va a recorrer provincia por provincia, porque no son políticas nacionales. Cada gobernador resuelve su política en materia petrolífera y en materia minera, por eso Lamelas dijo, voy a recorrer todas las instancias, porque acá no es que cerrás con el gobierno nacional, tenés que acordar con cada uno de los gobernadores, y puede ser una cuestión la que determina San Juan, otra la que determina Chubut o Santa Cruz, sí. Habrá que verlo. Pero en materia de minería hay todavía muchísimo camino para recorrer si uno se atiene a estos números. Acá en 3.000 estamos contentos, en Chile 50.000, habría todavía mucho para seguir trabajando y para seguir produciendo. Sí, y además que la expectativa de aquí a fin de año es que cierre aproximadamente en un número de 5.000 millones de dólares en cuanto a lo que significa económicamente, un 10%, pero bueno, obviamente que hay una cierta lejanía con lo que hoy exporta Chile, ¿no? Y es un objetivo de acá a unos años que se tiene, de que la actividad minera se posicione como una de las principales. Sí, pero habrá que ver, te digo, las resistencias en lugares como Mendoza. Mendoza es muy petrolífera, lo intentó Cornejo, tuvo que dar marcha atrás. Acá está el gobernador de Chubut, por ahí, Torres, planteando. Torres, claro. Las resistencias habían sido muy importantes. La que históricamente fue una provincia muy pro petróleo y muy pro minería, respaldada por tanto Néstor Kirchner como Cristina, fue la provincia de Santa Cruz. Sí. Pero en el resto, y ni hablar de lo que te pasa más arriba, cuando tenés que trabajar el litio, no es lo mismo la posición de Jujuy, de lo que te pasa con La Rioja, con Catamarca, son realidades trabajosas
donde a veces han ido a plebiscitos los gobernadores provinciales impulsando proyectos mineros y han tenido que retroceder. Pero bueno, a ver, un solo dato para Daniela Romero. Romero, ¿vos qué crees el No miércoles? sé el resultado de las elecciones todavía, Pato. Y bueno, entonces vamos a cambiar de... Cambia la pregunta. Escuchamos, no, cambiamos de profesional. No, Dani, escúchame, el miércoles, ¿vos qué crees hasta donde sabés? ¿Va a haber sesión o va a haber reunión convocada por expert para presupuesto y hacienda? ¿Me dejas decirte que no lo sé? No, está, dale. Realmente, porque... Sí, yo tampoco, yo por eso no tengo yo ni idea. tuve una racha en donde yo era... o sea, yo le pegaba a todos los pronósticos. ¿Viste? Claro. Pero ¿Invocaste el Kini, no? ahora estoy como estamos todos, que decimos, no Sí, sé claro. qué, o sea, no sabemos qué va a pasar. No, igual, en serio, hablando, Sí. todo lo que fue, cada semana tenemos una novedad distinta, Sí. ¿no? Y siempre hay una sesión que es la prueba de Sí. fuego de algo. Ujú. La semana anterior tenía que ver con la prueba de fuego de la reconfiguración de la estrategia del gobierno después de la derrota bonaerense. Sí. Bueno, vimos que en ese momento habían restituido el Ministerio del Interior con Lisandro Catalán a la cabeza, habían armado la mesa federal y después nos encontramos en una sesión que los propios aliados del gobierno, aliados a nivel electoral, te Sí. estoy hablando, habían votado en contra del gobierno. Entonces, Claro. realmente es Sí, muy totalmente. incierto. Esta semana que tenemos, el préstamo de Estados Unidos, se cambió Totalmente. totalmente el escenario se cambió. Entonces, a partir de ahí, es que, y bueno, por supuesto que el tratamiento del presupuesto es central en ese sentido, pero a partir de ahí se cambia completamente el panorama. Entonces, hay que ver, la semana que viene va a ser un poco esa prueba de Te fuego, digo, ¿no? un préstamo que yo, no sé si te lo contaba a vos, pero economistas con los cuales yo hablo, que no son mileístas, te dicen, me parece que es el anuncio más importante para resolver la crisis de deuda que la Argentina tiene desde el 2018. Sí. Porque desde el 2018, con el préstamo tomado en el gobierno de Macri, estamos en este problema porque ¿qué hubo? Tuvo que patearlo para adelante la gestión de Alberto Fernández, la tuvo que patear esta gestión también, pero el tema estaba siempre ahí al filo del problema porque en algún momento los vencimientos los tenés que pagar. Bueno, ahora con este swap de 20.000 millones que te refuerza el Banco Central, sólidamente, bueno, la cuestión dice, la podés encarar de otra manera. Necesitas modificar algunas cuestiones, pero es un respaldo muy importante, te dicen, ¿eh? Sí, y aparte también es eso, ¿no? Es encarar las elecciones sabiendo que no vas a entrar en default. Claro. O sea, ya Obviamente. eso de por sí ya cambia el humor. O sea, No. y lo mencionábamos recién. A partir de ese anuncio, que aparte claro. no es que fue un anuncio y ya, fueron fotos, fueron elogios, o sea, realmente fue toda una semana en donde eso fue claramente central. Sí. Por supuesto que si vos empezás a ver entre líneas o no tan entre líneas explícitamente, de hecho, empezás a encontrar algunas cuestiones para reforzar, ¿no? El tema de las retenciones es un tema porque, bueno, habíamos visto que el secretario del Tesoro de Estados Unidos había planteado que había que terminar con esa política. con las retenciones, Sí. bueno, mucha Fue discusión. Fue un combo exacto porque justo el gobierno logró los 7.000 millones Bueno. y Estados Unidos le plantea, che, terminá porque si no De le estábamos hecho, vendiendo nosotros soja a China y se quejaban los granjeros norteamericanos porque ellos no vendían, porque acá estaba más barato, porque no nos habían eliminado las retenciones. Sí, de hecho, bueno, hubo mucha queja dentro del Congreso también por el tema de las retenciones, porque muchos dijeron, es un anuncio electoralista. En el gobierno te dicen, necesitábamos los dólares. 7.000, pero claro. Necesitamos dólares, o sea, no tenía nada que ver las elecciones, o sea, era realmente la necesidad de que se liquiden dólares. Entonces, ahora se da la discusión Bueno, de perdóname, pasó en casi todos los gobiernos. Acordate, la gestión de Alberto Fernández era el dólar soja, era lo mismo. Un precio privilegiado para que los productores pudieran liquidar, efectivamente, sí. Sí, entonces Ahora está el ruidito que los productores llegaron tarde y los que obraron rápido son las titulares de las cerealeras. Eso mismo. Entonces, claro, hay un lío bárbaro. Porque algunos pero bueno. están en condiciones de poder vender lo que todavía no cosecharon, otros Exactamente, sí, te vendieron papel, sí, ahora tienen que ir a no. comprar. Y después cuando las tengan que cerealeras. vender, o sea, cuando tengan que venderlo, la cosecha ya va a ser con retención, cuando en realidad Claro. esta medida fue sin retención. Bueno, Exactamente, toda sí. esa discusión se da, obviamente. El gobierno igual siempre fue muy claro con que su eje central filosófico es bajar los impuestos. Sí. Pero bueno, obviamente que
en una situación en donde estás recuperándote económicamente, eso tenés que evaluarlo. Ahora el Congreso te va a decir, la oposición te va a decir, bueno, ordenemos prioridades, ¿no? Sí, claro. Y ahí empieza la batalla narrativa de, bueno, a ver qué partidas que están dispuestos a resignar desde la oposición para poder bajar las retenciones. Exactamente, ¿no? claro. Y siempre la típica discusión que muy probablemente siga poniéndose en agenda, es una discusión aparte histórica, o sea, no es solamente de ahora, pero por supuesto que eso quedó muy offside después del anuncio de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, ahora el gobierno se ve muchísimo más empoderado porque, como decíamos recién, saben que no van a entrar en default, encaran las elecciones con esa tranquilidad. Te da también una espalda no solamente para el mercado, sino también para poder decir, bueno, ahora puedo empezar a buscar gobernabilidad porque tengo con qué. Sí. Ahora, el gobierno en campaña... Y me llega justo, me llega antes de las elecciones, me llega antes del 10 de diciembre. Es un buen momento, pero nada. Sí, habrá que ver también cuánto podés modificar a partir de acá. Pero lo que yo decía recién del tema de lo que dice el entre líneas, todos los gestos que hubo de Estados Unidos es, bueno, el primer desembolso que busca, entiendo que buscar pagar los vencimientos de la deuda, creo que el primero es en enero del 2026, van a venir después de las elecciones y el gobierno de Estados Unidos va a estar mirando atentamente cómo le van en las elecciones Totalmente, bueno, eso lo dijo Scott Bessent, les damos esto, pero primero ganen, es un tema complicado. Y lo otro es lo que tiene que ver con la política nacional, son primero, por favor, acumulen reservas, porque yo voy a cobrar si ustedes tienen reservas, y lo otro... Lo que indican muchos que sería decirle, que el dólar flote, ¿no? Que si estas bandas hay que correrlas, las corremos, pero que el dólar flote, basta de bandas. Bueno, son todas cuestiones que habrá que ver cómo se instrumentan. Sí, claro. Claramente ya los humores son distintos, entonces ya en este contexto se empieza a generar esta incertidumbre nueva de qué va a pasar entonces en la posible sesión de la semana que viene. También entendamos algo que mencionábamos al principio del programa, Pato, que es el gobierno va a hacer campaña compitiendo con todos o muchos de los sectores con los que quiera acordar. Entonces, claro, exactamente. Va a ser muy difícil. Pero ¿qué pasa? En el oficialismo también te plantean una foto con políticos hoy en campaña no garpa. O sea, no es esa la idea. Entonces, se puede buscar una negociación en paralelo. Sabemos que eso se va a concretar recién después del 26 de octubre. Vamos a avanzar eso puertas adentro. Y para afuera es mostrarlo al presidente fuerte, solo, sin políticos alrededor, yendo provincia por provincia. Van a ser obviamente que piolas en decir, bueno, qué provincias le conviene ir, no van a ir a cualquier provincia. Ahora ya en las últimas horas se confirmó que va a ir a Tierra del Fuego el presidente cuando vuelva la semana que viene, vuelve a Estados Unidos, la semana que viene va a ir a Tierra del Fuego. Se habla también de Santa Fe. Sabemos que va a cerrar de vuelta en Córdoba. Seguro hay una explicación, pero me gustaría hablar 2 minutos con el que ha craneado esto, que no sé si es Santiago Caputo, otro. No, porque mi pregunta es, ¿por qué si no fue necesaria la presencia del presidente Milei en la primera campaña cuando saca el 30% y cuando saca el 56%, que el presidente prácticamente era un fenómeno que tenía que ver con medios digitales, con TikTok, con eso, y creo que no había ido alguna vez, me parece que había ido a Córdoba, pero nada más? ¿Por qué ahora es distinto? Tal vez para consolidar... estamos hablando de una elección legislativa donde los candidatos que van a competir... no los conocen. Tenés que ir a bancar, claro, tenés que ir a bancar, sí. Sí, por ejemplo, un Roca en Córdoba, un Pellegrini en Santa Fe, claro, tenés que ir vos, poner la cara para bancar caras desconocidas. Sí, más que bancar es la idea de ver si pueden trasladar el apoyo de Milei a los candidatos de Milei, porque es una elección legislativa. Por supuesto que eso también pesa mucho, ¿no? En esos intentos siempre, bueno, cuando fue la elección en la provincia de Buenos Aires, el intento de nacionalizarla, es nacionalizarla y encima asociarla con el presidente. Claro, ahí tenés, porque es interesante esto, ¿no? Porque claro, no es capital, acá somos muy porteños, pero claro, a Adorni se lo conocía, casi que necesitaba mucha menos instalación Adorni. No era el caso de cuando tenés que vender, claro, a Bondarenko, por ejemplo. Claro, Bondarenko o cada uno de los candidatos, de la cuarta, la quinta, la sexta, era más difícil, claro. Yo no tenía claro, es por eso, es para ir a... Antes había que votarlo a Milei, ahora hay que votar en las parlamentarias
parlamentarias el hombre que tiene el respaldo del presidente. Bueno, Exacto. y también al mismo tiempo se sigue viendo esta estrategia en los spots de campaña, Sí, donde, lo vi. por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el otro día miraba el de la diputada Orozco, ¿no? Para justamente la Salta. votación en Salta, y el spot finaliza con Javier Milei hablando y Es un mencionando tema algo ese, de la Libertad Avanza. porque yo lo que más miro son eventos deportivos y estaba mirando una señal internacional. Pero claro, como es una señal internacional, veo campañas de las 24 provincias, es un poco cansador. Yo estaba acostumbrado a que veo la campaña de Capital y la campaña de la provincia de Buenos Aires, pero utilizan señales nacionales donde veía campañas del peronismo en Entre Ríos, de Salta, las 24 provincias un poquitito, pero bueno, el 26 de octubre termina. ¿Sí? Pero no recordaba campañas tan nacionalizadas yo. No, claro. Distrito por distrito. Estaba más segmentada antes. Esta campaña también la recuerdo cuando surgió la foto del spot, digamos, de campaña de Adorni, ¿no? Para las legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo. Sí. Me acuerdo que fue con el acompañamiento de Javier Milei. El 10 de diciembre también se viene otra cuestión, lindo para nosotros, ¿no? Sí, va a asumir la diputada de los Penatos en la legislatura, si va a asumir, por ejemplo, Adorni, yo creo que sí. Por lo menos Adorni un va a tiempo. asumir, hay que ver cuánto tiempo queda ahí. Claro, están algunos Santoro. intendentes de la provincia de Buenos Aires que ya dijeron que no iban a asumir en la legislatura. Habrá que ver eso, porque había mucho testimonial, se verá. Me parece que hay que estar muy atentos, y es cierto. Cuál va a ser la lectura nacional después del 27 de octubre es todo un tema, ¿no? Sí, la lectura, no recuerdo si lo había anunciado o no Leandro Santoro, el actual ¿Qué dijo diputado. Santoro? No, por eso no recuerdo si mantuvo una postura respecto a la testimonial o no. No, Santoro. Pero la campaña y el spot publicitario ya fue con color diferente a lo que es el celeste y blanco de Unión por la Patria. Santoro, que quiere hacer carrera en la capital federal, tiene que ir a trabajar en la legislatura. Exacto, y sí. Es así. Pero ya aparte ese símbolo o ese signo de cambiar de color, de representarte ya con el color, creo que era negro y verde, más representativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también puede ser un indicio de que sí va a cumplir con su rol después de lo que fue la elección en mayo. Bueno, estoy leyendo algunos testimonios de diputados que estuvieron pasando por DTV en esta semana. Dice Maximiliano Ferraro, hablando del presupuesto, que habrá que ver si el miércoles hay o no sesión. Dice, es importante discutirlo, venimos de un presupuesto prorrogado, hay áreas sensibles como educación y salud. Un tema que se va a ir decantando es si al final termina primando esa premisa que es mejor un mal presupuesto que la nada misma. Me banco lo que haya que bancar porque no puedo seguir con otro presupuesto prorrogado, que la oposición diga, mirá, mejor esto que cualquier otra cosa, o la posibilidad de chocar. A mí me parece que por lo que he hablado, aunque haya cosas que les disgustan, la gran mayoría dice, che, prefiero uno malo que la nada misma, me parece. Y hasta, la realidad es que hasta el gobierno un poco lo piensa. No va a ceder en su presupuesto, aunque sí probablemente negocie con los gobernadores, porque los necesita aparte para poder avanzar en todas las reformas en este sentido de buscar de vuelta un acuerdo de unidad. Pero hay una necesidad tanto de la oposición como del gobierno de aprobar este presupuesto y no volver a prorrogar, porque aparte también ellos interpretan que solamente podrían hacerlo por intervalos de 3 meses. Entonces sería engorroso. Así que hay una idea de aprobar el presupuesto, Pato. Bueno, es un mensaje en código. Si llega de Urieta nos tenemos que ir, así que nada más. Señorita Daniela, hasta la próxima. ¿El lunes estás? No, martes. El martes. El martes. Gracias, Romero. Solaberlita, muchísimas gracias. Pato, buen fin de semana. Hasta aquí llegamos, nada más. Buenos días.